Bienvenida a El Camino hacia adentro, un podcast independiente autogestivo sobre autoconocimiento y desarrollo personal. En los próximos minutos te sumergirás muy dentro de vos misma y comenzarás a explorarte, entenderte y conocerte como nunca antes. Mi nombre es Sol, soy la voz de este podcast. Mi intención es acompañarte mientras vas nutriendo el camino de regreso a vos. Comencemos con el episodio de hoy. Último episodio del 2023 y para cerrar este año que seguramente te ha dado muchos aprendizajes igual que a mí, deseo que reflexionemos sobre los límites, herramienta muy necesaria para cada día ser más auténticas y fieles a nosotras mismas. Para esto te quiero compartir información directa de un libro que ya te mencioné en algún otro episodio que se llama Sánate o How to Do the Work en inglés, de Nicole Lepera, para que lo integres a tu propia cotidianidad y veas qué te pasa a vos con respecto a este tema. Los límites que nos separan claramente de los demás, es decir, los pensamientos, las creencias, las necesidades, los sentimientos, los espacios físicos, los espacios emocionales, son necesarios para que podamos desarrollar y mantener verdaderas relaciones pares. La capacidad de establecer límites claros y mantenerlos en el tiempo es fundamental para nuestro bienestar general porque nos proporcionan una base necesaria para todas nuestras relaciones, especialmente la que mantenemos con nosotras mismas. Son las paredes que nos protegen de lo que nos parece inadecuado, inaceptable, no auténtico o simplemente lo que no elegimos. Cuando hay límites nos sentimos más seguras para expresar nuestros verdaderos deseos y necesidades y nos liberamos del resentimiento que surge cuando negamos esos deseos y esas necesidades. Son esenciales, pero también asustan mucho, especialmente si tenemos dinámicas que suelen traspasarnos constantemente. La mayoría de las personas no aprendió a decir que no. Todo lo contrario, nos enseñaron a decir que sí, con lo cual solemos asistir demasiado y satisfacemos muchas demandas externas hasta que llega un punto en el cual nos ponemos firmes. Marcamos un límite. Pero después nos sentimos culpables, sentimos vergüenza por haber cambiado de actitud de repente, entonces pedimos disculpas, descartamos nuestras propias necesidades o también lo que sucede es que damos muchas explicaciones al respecto. Cuando trabajamos con los límites, la primera barrera es la idea de amabilidad, algo que deberíamos revisar porque generalmente viene de la mano de la creencia de si complazco a los demás, entonces les voy a gustar, me van a querer, me van a dar todo su apoyo. Nicole llama a este fenómeno la jaula de la amabilidad porque es tan enorme el deseo porque nos valoren que nos termina encerrando en una trampa que creamos nosotras mismas. Y la realidad es que no ser amables, es decir, ser fiel a nosotras mismas, nos permite afirmar nuestro valor. Entonces no se trata de ser malas, arrogantes, desconsideradas, sino en saber lo que queremos y cuáles son nuestros límites. Pero por sobre todas las cosas, poder comunicar eso que queremos. Aprender a decir que no y no ser tan complaciente en todo momento es una parte importante para recuperarnos, para entrar en rehabilitación de límites, si se quiere, porque a su vez es lo más amable que podemos hacer por nosotras mismas y por los demás. Muchas veces pasa que para lidiar con esos límites permeables o inexistentes, nos vamos al extremo contrario. Creamos límites que son muy rígidos, con los cuales no permitimos la conexión con los demás, nos aislamos y nos retraemos emocionalmente para separarnos del resto. Cuando nos retraemos para mantener nuestra supervivencia, porque lo hacemos por eso, ¿no? Esta situación me está sobrepasando, no estoy pudiendo poner un límite, entonces me voy, me alejo. Imposibilitamos la conexión
libre y espontánea con otras personas, más que nada con las que están involucradas, y controlamos más tanto a nosotras como a los demás. Y bueno, nos sirve porque obviamente nos sentimos más seguras, o eso creemos. Pero en realidad lo que sucede ahí, eso de alejarnos en vez de poner el límite, hace que reprimamos nuestra voz y que terminemos en el mismo lugar poco auténtico que los que viven sin límites en realidad. Entonces, la autora nos comparte algunas diferencias sobre cómo suelen expresarse los límites según las personas, rígidamente, imprecisamente y flexiblemente. En cuanto a los límites rígidos, generalmente los ponen personas que tienen pocas relaciones íntimas o cercanas, que tienen miedo al rechazo, que les cuesta pedir ayuda o que son individualistas. Por otro lado, en cuanto a los límites imprecisos, se dan en personas que complacen compulsivamente a los demás, que definen su autoestima según lo que opinan los otros, son incapaces de decir que no, comparten información privada constantemente o arreglan, ayudan, salvan y rescatan siempre. Y por último, las personas que aplican los límites flexibles suelen ser muy conscientes de sus pensamientos, sus opiniones, sus creencias y los valoran. Saben comunicar sus necesidades a los demás. Entonces, comparten adecuadamente su información personal, son capaces de decir que no cuando es necesario y aceptan que los otros hagan lo mismo, algo que es re importante a la hora de poner límites. Entonces, pueden regular sus emociones y también permiten que los demás expresen las suyas. Pero la clave a la hora de trabajar con los límites es entender que los límites no son para los demás, sino que son para nosotras mismas. No es un ultimátum para que otra persona se comporte de determinada manera, sino que un límite es algo personal que expresamos para que nuestras necesidades se satisfagan directamente. Es una acción que emprendemos por nosotras mismas sin que nos importe tanto cómo reacciona la otra persona. Y si además cambia en algún sentido esa situación que nos está generando conflicto, bueno, es un beneficio secundario, un beneficio extra. Por eso es importante que cuando establecemos límites, permitamos también que los demás tengan sus propios límites y respetarlos a la vez que mantenemos los nuestros también. En el libro se comparten 3 tipos de límites que me pareció muy importante traerte. Por un lado tenemos los límites físicos, que son la cantidad de espacio personal y el contacto físico con otras personas, la comodidad ante comentarios sobre tu aspecto, tu sexualidad, tu comodidad al compartir tu espacio personal con otras personas. Por otro lado están los límites mentales y emocionales, es decir, tu comodidad para compartir tus pensamientos, tus opiniones, tus creencias con otras personas, sin cambiarlas para que coincidan con las de los demás, ni insistir en que los demás cambien los suyos para que coincidan con la tuya. Y también tu capacidad de decidir qué pensamientos, qué opiniones, qué creencias compartís con otras personas sin sentir la necesidad de contar demasiado ni insistir en que los demás hagan lo mismo. Y por último, los límites de recursos, es decir, la capacidad de decidir a qué o cómo dedicamos el tiempo, evitando caer en la tendencia de complacer a los demás. Cuando somos demasiado libres con nuestros recursos, estamos siempre disponibles. Las personas que establecen pocos límites en sus recursos son las clásicas dadoras, ¿no? Son infinitamente generosas y generan relaciones desiguales, agotadoras, porque como ya sabemos, cuando siempre damos, suele ser porque creemos que cuanto más desinteresadas seamos, más amor vamos a recibir. Pero el tiempo es uno de los recursos más valiosos que tenemos y muchas no pueden decir que no cuando les piden que dediquen tiempo o energía a cosas que en realidad no les interesa. Porque a quién no le habrá pasado, ¿no? De recibir una propuesta de lo que sea que quizás no nos cerraba tanto y para no quedar mal, una dice, bueno, dale, está bien. ¿Te resuena? ¿Te sentís identificada?
Anda registrando. Entonces, ¿cómo establecer límites de forma correcta según Nicole? El primer paso para utilizar los límites de forma asertiva es definirlos, observar nuestra vida y descubrir dónde nos están faltando esos límites. Porque si no los definimos, entonces puede ser bastante desafiante decidir dónde hay que ponerlos. Los límites nos mantienen conectadas con nuestra voz. Entonces, es importante sintonizar con cómo nos sentimos cuando establecemos límites. Una vez que empezamos a observar las sensaciones corporales que vamos teniendo, podemos evaluar dónde nos faltan límites. ¿Sí? ¿Qué debemos cambiar para sentirnos seguras en tal relación? El objetivo es recuperar nuestro valor y preguntarnos qué nos haría sentir más feliz, más seguras, más cómodas. Podemos dedicar unos días a observar nuestros vínculos, identificar y anotar qué límites se están traspasando con más frecuencia. Esto nos va a dar una hoja de ruta para poder empezar a establecerlos. Y nos brinda algunos ejemplos de límites para que entiendas bien a qué me refiero. Ejemplo número 1. Tu madre bromea sobre el peso de otras mujeres. El cambio necesario es que vos querés que deje de hacerlo. Te incomoda, no te hace sentir bien escucharla hacer esos comentarios. Ejemplo número 2. Una amiga suele descargarse emocionalmente respecto a su exnovio con vos todo el tiempo. El cambio necesario es que vos deseas que sea una relación más recíproca, donde vos también le puedas contar cómo te sentís y que ella te escuche a vos. Y ejemplo número 3, un compañero de trabajo insiste en almorzar con vos todos los días y el cambio necesario para poner el límite es que a vos te gustaría pasar un rato a solas a la hora del almuerzo, porque es tu hora libre, porque necesitas despejarte. Una vez que localizamos los ámbitos en los que sería útil establecer límites y lo que nos gustaría conseguir con ellos, es momento de pensar cómo empezar a utilizarlos. Obviamente el modo de avanzar va a depender de lo que esperemos conseguir y el primer paso es comunicar el límite. Cuando lo expresamos con claridad, nos preparamos y preparamos a ese vínculo para que el cambio tenga éxito. Establecer esa intención nos proporciona el espacio y la oportunidad de identificar nuestro porqué. Hago esto por X motivo y porque quiero que la relación sobreviva, porque me importa. Aunque no es necesario decírselo a la otra persona, es útil que nosotras lo tengamos totalmente claro. Si queremos contar nuestro porqué a la otra persona, podría ser algo así. Por ejemplo, me importás de verdad y voy a tener que hacer algunos cambios en nuestra forma de vincularnos, en nuestra forma de comunicarnos. Cuando establecemos un límite, es útil que utilicemos un lenguaje objetivo y nos centremos en los hechos. Volviendo al ejemplo de la amiga que te utiliza para compartirte todo lo que le sucede en cuanto a su expareja y a vos te molesta, estás cansada. Bueno, una forma asertiva de comunicarle lo que te pasa es, bueno, si me llamás por teléfono en plena noche, cuando estoy durmiendo, no voy a contestar porque necesito dormir bien. Vos mandame tranquila, que a la mañana cuando me despierto, lo leo. Es ideal mostrarnos seguras y respetuosas, por más difícil que nos resulte. Y también es necesario recordar que no estamos haciendo nada malo, ¿sí? Estamos respetándonos a nosotras mismas y al vínculo. También es clave elegir el momento adecuado. ¿Quién no habrá puesto un límite de un momento al otro porque venía cocinándose el límite desde hace mucho tiempo internamente y ya no podía aguantar ni un minuto más en esa situación? Entonces fue y lo dijo de mala manera, ¿no? Entonces es necesario comunicar el límite cuando ambas partes estén lo más
tranquilas emocionalmente posible, que sea un momento neutro para hablar y que no estén alguna de las dos partes atravesando un momento reactivo, porque puede ser contraproducente o que quizás no se interprete bien el límite que estamos queriendo comunicar. Lo que también está buenísimo es que cuando empecemos a pensar en crear nuevos límites, nos centremos en cómo vamos a responder en adelante, en lugar de obsesionarnos con cómo se va a sentir la otra persona. Porque muchos límites se eliminan incluso antes de expresarlos, porque empezamos a imaginar cómo la otra persona se va a enojar, cómo se va a sentir, qué no nos va a querer, qué nos va a culpar, y entramos como en esa de pensamientos rumiantes que nos terminan limitando en cuanto a poner el límite. Algo que nos puede ayudar un montón es empezar a poner límites menores. Porque seguramente te habrá pasado en todo este episodio de tener presentes a límites muy grandes o determinantes, pero puede ser desafiante empezar por ahí. Entonces está bueno empezar con límites que produzcan menos tensión y a medida que pase el tiempo vayas avanzando cada vez más en esos límites grandes o que más te desafían. Porque al final vamos a ver que hay solo dos opciones. La persona se va a incomodar o no. Se va a enojar o no. Entonces, ¿es realmente tan malo? Bueno, no siempre. Cuando establecemos un límite, obviamente nos podemos incomodar. Pero esa incomodidad nos puede ahorrar años de enojos y resentimientos. Porque la relación que surge después de haber establecido un límite puede no parecerse en nada a la anterior, pero a la larga va a ser más fuerte, más sincera, más sostenible. Nosotras vamos a estar mucho más tranquilas también, sabiendo que la persona ya sabe, ya está informada al respecto de lo que nosotras necesitamos, deseamos, queremos. Los límites son básicos para toda relación sana. Y el tercer y último paso puede parecer sencillo, pero a veces resulta el más desafiante de todos, que es mantener el límite. Una vez que lo comunicamos, es importante que sigamos presentes, que sigamos tranquilas, que resistamos al impulso de dar 1.000 millones de explicaciones, sea cual sea la reacción que recibamos por parte de la otra persona. Este mantenimiento conlleva a callar a la voz interior que nos hace sentir mal al respecto, que nos hace creer que no tenemos derecho a poner límites o que somos egoístas y no nos importan los demás. También podemos sentir miedo, podemos dudar y que el impulso sea volver a lo habitual, a lo conocido. Pero si decidimos empezar a respetarnos y a sentirnos cada vez más seguras, está bueno no mirar atrás, no volver a los viejos patrones que nos ataban a esos lugares incómodos de los que creímos que nunca nos íbamos a poder ir. Si ponemos un límite y lo retiramos en cuanto alguien se asusta, lo único que conseguimos es reforzar la capacidad de esa persona de traspasar nuestros límites con sus comportamientos siempre que así lo desee. Crear límites es una de las tareas más desafiantes que encontraremos en nuestro camino de autoconocimiento y probablemente también es uno de los pasos más importantes para recuperar la conexión con nuestros deseos y necesidades, respetando también la de los demás. De eso se trata, de crear espacio para que puedan vernos, para que puedan escucharnos y para tener la posibilidad de expresarnos de verdad y en libertad. Así, llegamos al final de este episodio. Deseo que toda esta información te sirva, te aporte y obviamente te acompañe mientras marcas esos límites necesarios para sentirte cada vez más tranquila y alineada a tu deseo, alineada a tu necesidad. Cierro el año 2023 de El Camino hacia Adentro agradeciéndote por haber estado del otro lado siempre, por escuchar el podcast, por hacer los ejercicios, por compartirlo, por difundirlo, por cada mensaje de cariño recibido. He dejado claro muchas veces que amo este espacio,
y por supuesto lo voy a seguir nutriendo el año que viene, donde seguiremos compartiendo y donde experiencias y momentos maravillosos van a ocurrir. Obviamente me voy a despedir con una canción, que más que una canción es una poesía hermosa que habla de la valentía de haber atravesado todo este año, toda esta vida y llegado hasta acá, y la valentía que muchas veces requiere poner límites que a partir de ahora serán nuestros aliados para avanzar, para respetarnos, para amarnos, para vivir cada día más alineadas a la vida que deseamos para nosotras. Te deseo un feliz, liviano y abundante año, que del otro lado del portal te encuentren solo cosas buenas. Y bueno, nos encontramos el año que viene para seguir compartiendo. Ahora sí, con vos, la canción prometida, que se llama Así de Valiente, de La Otra. Disfrútala. Si te gustó este episodio, te invito a hacer clic en seguir para enterarte la próxima vez que suba uno nuevo. Y si sentís que a alguien le puede interesar o le puede nutrir lo conversado hoy, me haría muy, muy, muy feliz que lo puedas compartir para que estas reflexiones e información valiosa se siga expandiendo. Nos escuchamos en el próximo episodio de El camino es hacia adentro. Gracias, gracias, gracias.